Historia 1. Estaba en unas vacaciones de 2 semanas con mis mejores amigos de la infancia, John y Megan. Nosotros tres siempre habíamos querido ir a Las Vegas, así que cuando finalmente pudimos permitirnos el lujo de hacerlo, no perdimos el tiempo reservando los vuelos y el hotel. Aunque John estaba emocionado por los juegos de apuesta en los que planeábamos participar, yo no podía esperar para visitar un pueblo fantasma supuestamente abandonado del que mi tío solía contarme historias. Y, aunque al principio estaba en contra de todo esto, alquilamos un camión y condujimos al pueblo fantasma el primer día de nuestra segunda semana en Las Vegas. Nos aseguramos de llegar alrededor de las 4:30 de la tarde para poder explorar un poco mientras salía el sol, pero no tuvimos que soportar el intenso calor durante demasiado tiempo, tengo que admitir. Aunque tan pronto como llegamos a la ciudad fantasma me di cuenta de que no era lo que esperaba. Mi tío hizo sonar como si todas las casas todavía estuvieran en buenas condiciones, y en realidad estaba caminando en una cápsula del tiempo. La ciudad fue abandonada en los años 50, pero ese no era el caso en absoluto. Era como caminar por un desierto desolado. Mientras caminábamos por las calles rodeadas de edificios que estaban marcados con graffiti, la mayoría de ellos incluso tenían enormes agujeros en el costado de las casas por los que se podía ver, y me di cuenta de que John y Megan se estaban sintiendo incómodos. Caminábamos por la calle y seguían mirando a su alrededor como si les preocupara que nos estuvieran siguiendo. Intenté no dejar que me afectara, pero no pasó mucho tiempo antes de que yo también me sintiera nervioso, y por una buena razón. El anochecer fue lo que empeoró la sensación. Pero traté de mantener el ánimo en alto recordándole a mis amigos que habíamos traído una cena increíble para comer después de instalarnos en nuestro campamento. Y tan pronto como mencioné eso, fue como si toda la tensión hubiera desaparecido. Mis amigos ya no se concentraban en los horrores potenciales que podrían habernos rodeado y en cambio se concentraban en encontrar un buen lugar para que estableciésemos nuestro campamento. Continuamos caminando por la calle más central del pueblo fantasma, cuando Megan nos recordó que había una casa que parecía estar en relativamente buenas condiciones, un poco más adelante en ese camino. Así que todos acordamos revisarla para ver si se podía dormir allí. Pero fue entonces cuando nuestro miedo comenzó a hacerse realidad. Mientras caminábamos hacia la casa en la que íbamos a dormir, Jonah nos agarró a Megan y a mí por el hombro y en voz muy baja dijo: "No creo que estemos solos". Me reí de ello, como una bronca retorcida, pero luego miré a Megan y noté que ella prácticamente estaba volteada, mirando detrás de nosotros mientras caminábamos. Miré por encima del hombro y como no había luces en las calles encendidas, en ese momento fue difícil verlo, pero una vez que se movieron, no había duda de que había alguien caminando por la calle detrás de nosotros. Apenas podía distinguir su silueta sombría, pero no había duda de que caminaban hacia nosotros. Megan me preguntó si debíamos confrontarlo, pero Jonah y yo estuvimos de acuerdo en que deberíamos seguir caminando y quizás nos dejarían en paz. Pero estábamos equivocados. Tan pronto como dimos la vuelta y continuamos caminando por la calle, todos escuchamos el sonido de los zapatos de la persona golpeando el pavimento como si hubiera comenzado a correr. Giré la cabeza nuevamente y esta vez todo lo que pude decir fue que teníamos que correr. Cuando noté que la figura en la sombra ahora estaba mucho más cerca de nosotros y no mostraba señales de detenerse, los tres corrimos calle abajo por un rato antes de decidir entrar en uno de los patios de una casa y correr a través de estas con la esperanza de perder a quien nos perseguía. Corrimos unos cuantos metros antes de que Jonah dijera que no podía correr más. Todos estábamos sin aliento en ese momento, así que decidimos correr escaleras arriba en el porche trasero para ver si la puerta estaba abierta, con la esperanza
de poder escondernos adentro, pero no fue así. Cuando Jonan y Megan se unieron a mí en el porche, estaba a punto de decir que la puerta estaba cerrada. De repente, Jonan me bajó para que todos estuviéramos agachados y él muy silenciosamente me hizo callar y susurró que ya venía. Pude escuchar los pasos de la persona que nos perseguía corriendo por los patios cubiertos de tierra seca. Todos contuvimos la respiración mientras él rodeaba la esquina. Pensé que todo había terminado y que habíamos sido atrapados por algún tipo de maníaco, pero afortunadamente, quienquiera que fuera debió pensar que habíamos seguido corriendo, porque ni siquiera se giraron para revisar el porche. Esperamos 1 minuto o 2 en completo silencio para asegurarnos de que la persona no regresara, y una vez que estuvimos seguros de que habíamos recuperado el aliento, los 3 decidimos hacer un descanso y salimos corriendo al porche. Regresamos a través de los patios de la manera en que llegamos y fuimos directo al camino de entrada donde estacionamos la camioneta que habíamos alquilado, y nos subimos a ella lo más rápido que pudimos antes de despegar y regresar a la ciudad. Le conté a mi tío sobre nuestro encuentro y él estaba desconcertado. Dijo que nada como eso le había pasado cuando era más joven, pero luego amablemente me recordó que eso había sido hace mucho tiempo y que no sabía las cosas que deparaban en la ciudad fantasma. Historia 2. Nunca creí en lo paranormal, ni nada de eso, pero todavía no puedo explicar lo que me pasó cuando finalmente visité el pueblo fantasma, supuestamente embrujado, que estaba aproximadamente a 1 hora de mi casa. Todos mis amigos habían ido y afirmaron que les había sucedido algo realmente extraño, y mi amigo Tom dijo que escuchó voces provenientes de las paredes una vez. No planeaba entrar a ninguna de las casas, pero la semana antes de Halloween pensé que sería divertido caminar por la ciudad por la noche. Planeaba ir con todos mis amigos, pero estaban todos ocupados, así que pensé que podía ir y comprobarlo por mí mismo. Entonces, salí solo cuando entré al primer camino vacío que vi que era parte de la propiedad abandonada. Tuve que tomarme un segundo porque de repente me quedé sin aliento. Pensé que debía haber tenido demasiado calor con la calefacción encendida en mi auto y una vez que me calmé, salí y comencé a caminar. Al principio, no entendí por qué todos pensaban que era tan espeluznante. Quiero decir, estaba oscuro y algo raro, además de silencioso, pero nada realmente que me pareciera aterrador. Así que seguí caminando por la calle y finalmente doblé por una cuadra diferente con la esperanza de poder ver algo que validara todas las historias que había escuchado. Pero aún así, no había nada. Caminé durante otros 20 minutos antes de decidir que iba a volver a casa. Cuando me di la vuelta para caminar de regreso a mi auto, de repente me sentí superado por esa dificultad para respirar nuevamente. Traté de alejarme y seguí caminando de regreso a mi auto, pero las cosas solo empeoraron a medida que caminaba. Mi visión comenzó a lentamente nublarse y todo frente a mí comenzó a volverse muy borroso. Me froté los ojos, pero nada ayudó. Seguí caminando e hice lo mejor que pude para mantener la calma. Pasaron 15 o 20 minutos y estaba seguro de que debía estar viendo mi auto en cualquier momento, pero en realidad debía haberme dado la vuelta porque cuando mi visión comenzó a aclararse, no reconocí nada a mi alrededor. No pude luchar más y estaba empezando a asustarme. Mientras intentaba orientarme para poder regresar a mi auto lo más rápido posible, fue cuando vi lo que estaba casi seguro que era la carretera principal, a través del patio de la casa que estaba frente a mí, y supe que si caminaba a lo largo de la carretera principal, eventualmente vería la entrada a la propiedad y podría encontrar mi auto. Así que eso es exactamente lo que hice. Caminé por la carretera principal y todo el tiempo me sentí bien. Incluso me sentí bien cuando regresé por primera vez. Entré a la propiedad abandonada que estaba llena de casas vacías, pero, curiosamente, tan pronto como me acerqué a la primera casa y al camino de entrada,
en el que estaba mi auto, mi visión comenzó a volverse borrosa nuevamente y la dificultad para respirar volvió. No hace falta decir que no perdí el tiempo para salir de allí y conducir lo más rápido posible de regreso a mi casa. Hasta el día de hoy, no puedo explicar por qué me sentí tan mal en ese pueblo fantasma, pero sé que nunca volveré. Historia 3. Acababa de cumplir 16 años cuando nos mudamos de la casa de mi infancia y cruzamos el pequeño país hasta un pueblo en Texas. Una de las primeras cosas que supimos de los niños de nuestra nueva escuela fue que había un pueblo fantasma abandonado que aparentemente estaba justo al final de la calle de nuestra casa. Ahora como adulto, no sé si me referiría a ella como una ciudad, pero en realidad había un conjunto de 3 calles conectadas y un callejón sin salida que estaba completamente abandonado con casas destruidas. Cuando éramos niños, definitivamente lo considerábamos un pueblo fantasma, especialmente después de lo que nos pasó a mí y a mi hermano pequeño cuando fuimos a verlo por primera vez. Tanner y yo le dijimos a mi mamá que íbamos a caminar y que regresaríamos más tarde. Ese día, antes de dirigirnos al pueblo fantasma, nos tomó un tiempo caminar hasta allí, pero una vez que llegamos a la calle más cercana a nuestra casa, que se consideraba parte del pueblo fantasma, no podríamos haber estado más emocionados. Tal como todos nos habían dicho en la escuela, todos los patios estaban cubiertos de maleza y no había ni un solo auto o bote de basura a la vista. Era tan extraño caminar por esas calles vacías que ambos sabíamos que se suponía que las casas estaban vacías, pero no podía quitarme la sensación de que no estábamos solos. Mantuve la cabeza giratoria y miré hacia las ventanas del primer piso de cada casa por la que pasábamos, para asegurarme de que nadie nos estuviera mirando. Estaba tan tenso que tuve que mirar 2 veces una vez, porque pensé que había visto una mujer mayor mirándonos desde una casa. Pero cuando miré hacia atrás, no había nadie allí. Hice lo mejor que pude para mantener la calma, para que Tanner no se enojara ni se asustara, y me di cuenta de que él todavía se estaba divirtiendo. No quería arruinarlo, porque le estaba costando adaptarse a la nueva casa, así que pensé que podríamos salir adelante, y después de un rato logré calmarme y comencé a disfrutar explorando con mi hermano. Incluso nos volvimos tan atrevidos que antes de ir a casa decidimos ver si podíamos entrar a alguna de las casas para ver cómo eran por dentro. La primera casa que revisamos tenía una puerta abierta de par en par, pero cuando entré me di cuenta de que el piso parecía Devil, así que decidimos revisar una casa diferente en la siguiente. Aunque no pude evitar que Tanner entrara, tan pronto como vio la puerta estaba abierta, corrió hacia adentro sin siquiera pensar en ello. Inmediatamente me preocupé y corrí detrás de él, y una vez que estuvimos dentro pudimos decir que todo era cierto. Estas casas estaban completamente vacías. No había señales de que nadie viviera allí, y algunos de los muebles que vimos en la sala de estar parecía que no habían sido tocados durante años. De mala gana, decidí seguir a mi hermano mientras caminaba por la casa y traté de decirle que teníamos que volver a nuestro hogar antes de que notara la puerta del sótano, pero ya era demasiado tarde. Ambos bajamos cautelosamente las escaleras hacia el sótano, notablemente frío y oscuro. Era difícil de ver lo que había a nuestro alrededor, pero podíamos decir que estaba vacío. Me volví hacia Tanner y estaba a punto de decirle que era hora de irnos a casa cuando ambos nos congelamos. Las tablas del piso sobre nosotros comenzaron a hacer un crujido. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de que alguien estaba en la casa con nosotros. Tanner me agarró del brazo y me di cuenta de que estaba haciendo todo lo posible por no gritar. Cuando escuchamos el sonido de pasos avanzando lentamente por el piso sobre nosotros, le dije en voz baja que todo iba a estar bien. Pero incluso yo
Tuve que evitar entrar en pánico cuando escuché una voz grave que gritaba: ¿Dónde estás? Respiré hondo y lentamente me trasladé al lado de la escalera por la que bajábamos. Pensé que si alguien bajaba, podríamos pasar junto a ellos y huir antes de que nos vieran, y me alegro de haberlo hecho, porque tan pronto como nos mudamos a un lado de la habitación, escuchamos la puerta abrirse. En lo alto de las escaleras, la misma voz ronca gritó, mientras el sonido de pasos resonaba escaleras abajo: Se supone que no deberías estar aquí. Sostuve a Tanner cerca mientras el hombre bajaba las escaleras y ambos hicimos todo lo posible para mantenernos fuera de la vista, hasta que bajó completamente las escaleras, caminó hacia el sótano y comenzó a mirar a su alrededor. Solo teníamos un segundo para movernos, así que empujé a Tanner hacia las escaleras y le di la señal para comenzar a correr. Subimos las escaleras cuando escuchamos al hombre gritarnos: ¡Vuelvan aquí! Tanner y yo gritamos cuando lo escuchamos correr por la casa detrás de nosotros, pero simplemente nos empujamos y seguimos corriendo hasta que llegamos fuera de la casa y que allá abajo finalmente nos detuvimos y nos dimos la vuelta para ver si nos seguían. Y me horroricé al ver a alguien parado al final del camino de entrada del que acabábamos de huir. No podía verlo con demasiada claridad, pero casi parecía que nos estaba apuntando. Tan pronto como pudimos, Tanner y yo salimos corriendo de nuevo, y cuando llegamos a casa le contamos a nuestra mamá lo que pasó, pero me di cuenta de que ella pensó que solo estábamos jugando con ella. La siguiente semana en la escuela le contamos a los niños lo que pasó, y todos nos creyeron. Uno de mis amigos incluso dijo que cree que tuvo un encontronazo con el mismo chico la última vez que les mostró a sus primos el pueblo fantasma.